Hola ¿Cómo les va? chicos, espero que estén bien, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este mundo virtual, a esta clase virtual. Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a seguir compartiendo y disfrutando del maravilloso mundo de los cuentos tradicionales, de los relatos orales. Vamos a retomar los conceptos anteriores, trabajados a partir del cuento del Mago de Oz. Estuvieron espectaculares sus producciones, las pudimos compartir y ver todos y todas en la plataforma virtual, así que muy contenta de la reflexión que hemos hecho del cuento del Mago de Oz. Vamos a retomar los conceptos y características de los cuentos tradicionales mediante el formato de PowerPoint. Bueno, este es el PowerPoint que vimos la clase anterior. Vamos a repasar lo que ya veníamos viendo, que es esto del cuento tradicional o popular. Recuerden que en su origen eran cuentos anónimos que se transmitían principalmente de generación en generación de forma oral. Los papás se los contaban a sus hijos, los abuelos se los contaban a sus nietos, etc. La narración siempre es de transmisión oral. En los cuentos tradicionales, en los cuentos populares, siempre es de transmisión oral. El cuento se presenta en múltiples versiones. Un mismo cuento puede tener distintas variaciones. Cambian los detalles que cada narrador le va agregando a la misma historia. En general, en estas narraciones, siempre el autor era anónimo. Recuerden que los cuentos tradicionales siguen un orden cronológico. Es anecdótico también, siempre relata alguna anécdota de la cultura de un pueblo, cultura popular. Y sus personajes son esquemáticos, los malvados, los personajes mágicos y los héroes. Usted seguramente que a lo largo, ¿sí?, de los cuentos, de sumergirse en estas historias, siempre van a aparecer, si ustedes prestan atención, ¿sí?, la predilección por los números 3 y 7. Por ejemplo, eran 7 enanitos en Blancanieves, o los 3 cerditos, pero siempre presten atención, en cada cuento tradicional, que el número 7 y 3 van a aparecer. También se repiten acciones que pueden ser la prohibición, la desobediencia, la interrogación, el combate y la victoria. Siempre hay persecuciones. Y abundan, ¿sí?, en estas narraciones las repeticiones. Por ejemplo, en el soplido del lobo, en el cuento de los 3 cerditos, soplaré, soplaré y la casa derribaré. Bueno, estas repeticiones también es otra de las características de los cuentos tradicionales. Bien, ahí terminamos el repaso de este PowerPoint. Hemos traído a la clase, Nancy, y a todos los estudiantes, estas historias que nos han marcado, ¿sí?, que han llegado a nuestro corazón o que nos han acompañado en nuestra infancia, en nuestra adolescencia y que hoy se mantienen. Uno de los cuentos tradicionales que a mí más me gustaba y me lo contaba generalmente mi mamá, era el del pastorcito mentiroso. Seguramente que lo van a recordar, está en la memoria colectiva de cada uno de nosotros. El pastorcito mentiroso tenía un rebaño de ovejas. Entonces, todos los días sacaba sus ovejas hacia el campo para que pudieran pastorear. Mientras las ovejas pastoreaban, el pastorcito, ¿sí?, se aburría. Entonces, ¿qué hizo? Comenzó a gritar: ¡el lobo, socorro, socorro! Muy cerca del campo estaban los campesinos trabajando. Escucharon el grito de auxilio del pastorcito y corrieron a socorrer al pastorcito.
Vinieron con palos, con palas, con horquillas y rastrillos. Los campesinos desesperados le decían, ¿y el lobo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el lobo? Preguntaron. Entonces el pastorcito se echó a reír. A carcajadas se reía. Era un lobo de mentira, dijo. Era una broma. Los campesinos, muy enojados, volvieron a sus campos. Días después, semana siguiente, otra vez el lobo volvió a gritar. ¡El lobo! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡El lobo! Cuando llegaron los campesinos, él les dijo nuevamente, muerto de risa, era otra broma. ¿Pero qué pasó? Un día, en el campo, apareció el lobo. Un lobo negro que tenía muchas ganas y mucho hambre y muchas ganas de comer esas deliciosas ovejas. ¡El lobo! Gritó el pastorcito. De veras, vino el lobo. Otro lobo de mentira, comentaron los campesinos. Y nadie fue a socorrerlo. El lobo se comió las ovejas más gorditas. Las otras escaparon desesperadamente, escaparon de miedo. Cuando dijo la verdad, nadie le creyó. Y al que acostumbra a mentir, nadie le cree ni aunque diga la verdad. Este es uno de los relatos que queríamos compartir también. Seguramente que ustedes han escuchado una de las tantas versiones, como decía la profe Nancy, que los cuentos tradicionales, una de sus características es las varias versiones que se puede generar a través de un cuento tradicional. Sumergidos en el mundo de los cuentos tradicionales, de estos personajes que hemos traído a la clase, personajes emblemáticos que nos han acompañado también a lo largo de nuestra infancia, en nuestras vidas. Emilia, ¿qué cuentos tradicionales tenés favoritos? ¿Qué personajes? ¿Quiénes te narraban? ¿En qué momento del día estas historias, estos relatos? Y si tenés alguna frase o algo para resaltar y contar en la clase. Hola, profe. Sí, mis 3 cuentos favoritos casi siempre me los narraba mi mamá en cualquier tiempo del día, y eran Los 3 chanchitos, Caperucita Roja y La fábula del pastorcito mentiroso. Personaje favorito nomás tenía de Los 3 chanchitos, que era el más grande porque lo salvaba, y los otros no tenía algo específico, me gustaba así todo el cuento. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir su cuento favorito? ¿Alguien quiere aportar algo? A ver, Martín. Martín, ¿cuál era tu cuento favorito en la infancia? Queremos que nos cuentes. El cuento que más me gustaba que me leyeran cuando era chico era Los 3 chanchitos. Los 3 chanchitos, buenísimo. ¿Y quién te lo contaba o en qué momento del día te contaban ese cuento? Siempre le pedía a mi mamá que me lo cuente a la noche antes de dormir. Bien, a la noche antes de dormir. ¿Y nos podés decir cuál era la parte, el fragmento de ese cuento que más te gustaba? La parte que más me gustaba era cuando el lobo intentaba en varias ocasiones tirarle la casa al tercer chanchito y no podía. Muy bien, qué bueno, qué bueno. ¿Señor Flavia? Sí, estaba escuchando esto que nos contaba Martín, ¿no? Martín, la profe también expresaba a través del PowerPoint esto de las repeticiones, ¿no? Y ahí escuchábamos a Martín que decía que la parte que más le había gustado era una de las repeticiones, y soplaré, y la casa derribaré. Bueno, esta es otra de las características también que vamos a encontrar en los cuentos tradicionales y populares. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es decirles qué es lo que tienen que hacer en casa. Ustedes tienen que ingresar a la plataforma. Recuerden que en la plataforma, como todos los días, van a tener la clase grabada, van a tener todo el material teórico y aparte
ahora esta vez agregamos en el sector de biblioteca de nuestra materia, les pusimos un montón de cuentos para que ustedes puedan leer. Pueden leer uno, pueden leer dos, pueden leer varios, solamente por el placer de leer. Ustedes elijan y fíjense qué cuento quieren leer solo para disfrutar de una lectura. Además de esto, sí, profe, diga. No, esto también resaltarles, ¿no? Uy, se le cortó a la profe. Que la literatura, hoy en día, en la situación que estamos viviendo, en esta situación de pandemia, qué lindo es sentirnos acompañados a través de un cuento, de otras historias, de otro mundo, que es esencial, que la literatura también es por goce estético, es un arte. Eso quería resaltar. Muy bien. Sí, profe. Bueno, y además van a tener esta consigna, que la van a tener escrita también en la plataforma, y se las leo. Los estudiantes deberán realizar individualmente una reversión de su cuento tradicional favorito, y luego subirlo a la plataforma en forma de PowerPoint, incluyendo la producción escrita, o sea, la producción de ustedes, e imágenes ilustrativas que elijan, a modo de libro de cuento infantil. Todos los cuentos que ustedes pensaron mientras estábamos hablando con los compañeros, cada uno tiene su cuento favorito, tienen que elegirlo y hacer una reversión de ese cuento, y subirlo a la plataforma en forma de PowerPoint. Recordarles también la importancia de la tradición oral, de los relatos orales. Como ya vimos, ¿sí? La tradición oral fue como la madre de todos los textos de hoy en día. Antes, en las tradiciones de antes, en los pueblos, sus costumbres, sus vivencias, eran transmitidas de forma oral, para que en el tiempo siga, ¿sí? manteniéndose toda esta cultura y no olvidarse y no quedar en el olvido. Entonces la resignificación de estas costumbres, de estas tradiciones, de la ciencia de un pueblo, antes se transmitía de generación en generación y de boca en boca, ¿sí? Como decíamos hoy, los abuelos a los nietos, estos abuelos a los papás a los niños, y qué importante es seguir manteniendo muchas culturas precolombinas, como los pueblos originarios, como los mayas, los aztecas, o los mismos griegos, nos vamos a otro continente, como los mismos griegos, a través de la tradición oral, ¿sí? Pudimos conocer historias, leyendas, mitos, cuentos, fábulas, que hoy en día las podemos disfrutar en formato papel. Recordemos que la oralidad es mucho antes que la invención, que la aparición de la escritura. Bien, también queremos hablar sobre el final de esta clase, de lo que venimos hablando en cada cierre de clases que hacemos con la profe Flavia, de esta situación tan particular que estamos viviendo, que a veces nos angustia, lo que está pasando en casa, que nos angustia los noticieros, nos angustia lo que está pasando en la calle, no podemos salir, y no podemos salir no por una cuestión egoísta de solo cuidarnos a nosotros, sino de cuidar al resto y de cuidar a quienes queremos, a cuidar a nuestros vecinos, a nuestros conciudadanos. Y traerles hoy una palabrita que nos da esperanza, un mensaje alentador, porque si bien estamos viviendo y sabemos que estamos viviendo una crisis única, vamos a salir y vamos a salir fortalecidos de esta crisis, estamos convencidas de eso, vamos a salir más fuertes y vamos a salir aprendiendo muchas cosas de esto. Y con la profe Flavia le traemos hoy una palabrita nueva, que es la palabra resiliencia. La palabra resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora, para superarse y salir fortalecido de ellas. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y su propio destino. Muchísimas gracias, chicos, por la atención y esperamos sus hermosas producciones como siempre y nos volveremos a ver en la próxima clase.
Hasta la próxima clase, chicos. Muchas gracias. Recuerden que ante cualquier duda nos pueden escribir al mail, al WhatsApp, tienen el foro de consultas abierto en la plataforma todo el tiempo, así que no se queden con ninguna duda y estamos acá para evacuar cualquier consulta que tengan. Adiós, nos vemos. Gracias.